Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo nace esta campaña. Hola, buenos días. Bueno, esta campaña nace con el propósito de visibilizar y sensibilizar las historias de útero de las mujeres. Nosotras tiene el propósito de educamos a las mujeres y parte de esta educación es hablar directo, normalizar las conversaciones, derribar los tabúes. Consideramos que esta campaña de historias de útero es una campaña súper potente que nos va a acercar y nos va a ayudar a conectar emocionalmente con nuestras consumidoras. Las historias de útero son historias de las que poco se habla. No es normal hablar de lo que viven las mujeres, el placer, el dolor, endometriosis, 1000 temas que van alrededor de este órgano de la mujer y no es normal hablar de ello. Entonces, esta campaña nos acerca a nuestra consumidora, nos acerca a las mujeres y nos permite sensibilizar estos temas de conversación. Claro, en general, hablar sobre todo lo que tenga que ver de nuestra cintura para abajo por un tema cultural no se habla, porque tampoco se habla de la próstata, de los problemas, digamos, de impotencia o de la esterilidad masculina, no se habla. Y eso creo que ya empezar a conversar, eso ya es un súper avance en un país en el cual no se habla, entonces no existe. ¿Qué conversaciones han iniciado cuando ustedes empezaron con estas historias de úteros? Bueno, en realidad se ha generado muchísimo debate, controversia, porque justamente como mencionas, no estamos acostumbrados a hablar de este tipo de órganos de la cintura para abajo, ¿no? Uh-huh. El hecho de muchas veces llamarle al pene por su nombre genera cierta como rechazo, ¿no? Es vulgar, pero no. Desde nosotras consideramos que es importantísimo nombrar las cosas por su nombre. Los hombres tienen pene, las mujeres tienen vulva, las mujeres tenemos úteros. Entonces, en realidad se ha generado muchísima conversación y polémica desde las personas que, bueno, consideran que es una campaña vulgar y que nos estamos como poniendo al mismo nivel de los hombres que salen a pintar las calles, como muchas otras mujeres y hombres inclusive que entienden que eso tiene un propósito muchísimo más profundo de educar y de normalizar conversaciones que hoy incomodan. Entonces, consideramos firmemente que para educar muchas veces tenemos que incomodar y esta campaña pues ha incomodado a muchísimas personas que hoy por hoy no están acostumbradas a normalizar o llamar las cosas por su nombre. Uh-huh. Una de las cosas, como decías tú, decirle pene al pene o decirle vulva a la vulva, no debería erizar a nadie, ¿no? O sea, es como decirle rojo al rojo o verde al verde. Uh-huh. Pero, o sea, estamos en el siglo, no sé, XXI y seguimos en esta misma discusión. Lo importante también, además, es que nos ayude en un tema de salud pública, ¿no? A reconocer problemas que sufren nuestras niñas. El problema de mucha gente desconoce que la endometriosis o el problema de úteros poliquísticos pueden sufrirlo niñas sin haber tenido la regla, pero no lo sabemos porque no lo hablamos, porque no existe, ¿no es cierto? Entonces, cuán importante es seguir adelante con estas campañas. ¿Qué sigue después de historias de útero, Gabriela? Sí, bueno, en realidad nosotras no deja de enseñar historias de útero, es una de las campañas que tenemos. Ahorita lo que estamos haciendo es justamente empoderando a las mujeres a que pongan sobre la mesa conversaciones alrededor del útero y sus experiencias. La intención de esta campaña es finalizar el 29 de marzo con una exposición, con una galería de arte donde 50 mujeres puedan exponer a través de pinturas o cualquier expresión artística la historia o la relación que tienen con su útero. Uh-huh. Y después continuamos. Nosotras tenemos un pipeline de innovaciones y de comunicación súper potente en términos de educación. De hecho, tenemos 20 años visitando colegios, educando a niñas y ahora desde el año pasado a niños de menstruación, cambios del cuerpo, nombrar las cosas por su nombre y justamente que sean los niños de esta generación que venga a empoderarse y a realmente marcar este hito de un antes y un después de normalizar las conversaciones. Y estamos muy enfocados en eso, en educar, en hablar directo, en romper tabúes alrededor de la menstruación y los cambios en el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer. Claro, una de las cosas que, aparte de la menstruación, era otro tema tabú, ¿no es cierto?
ibas a comprar antes no había tanto supermercado, antes hablo de mi generación, y le ponían en una bolsa. La bolsita negra, como clandestino. Como si fuera algo malo, ¿no es cierto? Entonces, y eso, digamos, eso sí ha cambiado, ¿no? Eso sí ha cambiado y en los colegios se habla muchísimo más abiertamente y los cólicos menstruales ya es parte, digamos, de un problema a tratar con las mamás y las niñas, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que eso sí ha cambiado un poco y ya estamos en otro tipo de conversación, como lo acabas de decir, ¿no? Que los chicos se sienten más empoderados a su cuerpo, ya no tienen por qué estar con la regla, no moverse o estar con la regla y que deje de hacer las cosas que uno quisiera hacer, ¿no? Sí, consideramos que estamos avanzando, nos falta un largo camino por recorrer, pero justamente el cambio tiene que venir desde los niños, ¿no? Por eso es súper importante estas visitas a los colegios y enseñarles desde niños a normalizar el tema y que finalmente si una niña necesita ir al baño pues pueda agarrar su toalla higiénica y decir pues debo ir a cambiarme, ¿no? Y yo ya no eso que se esconde en la bolsa negra o que se la pasan de mano en mano, ¿no? Eso es justamente lo que buscamos derribar y consideramos que se está logrando, pero es un camino que todavía pues tenemos que recorrer. Claro, porque me imagino que ahorita o sea, no creo que todos los colegios sean tan abiertos en recibirlos a ustedes y escuchar lo que quieren decir, sobre todo en momentos en los cuales hay un retroceso con grupos como Con mis hijos no te metas o qué sé yo, cuando es una gran hipocresía, lo digo como periodista, tenemos un gran alto número de abuso sexual a menores de edad denunciados en colegios, porque al no conocer nuestros órganos, al no conocer cómo cuidarnos, eso hace que no sepamos, si eres muy niño, qué decirle a alguien, un adulto o alguien que ejerce una autoridad sobre uno, dónde no tocar, dónde no estar. Y eso es clave en, digamos, una campaña como esta, porque si bien empieza, como lo que contaba Gabriela, ¿no? Un tema de graffiti, un tema lúdico, pero el gran problema es que nuestros niños sepan detectar a tiempo cómo evitar un abuso en los colegios. Sí, en general, niños, adultos, ¿no? Que el tema se normalice, que se pueda conversar, que las mujeres, hasta el día de hoy, mujeres adultas que solamente pues hablan de cómo se sienten, de sus vivencias, de sus historias en un círculo privado entre amigas, porque todavía hay muchísimo rechazo a estos temas y lo hemos visto, ¿no? Que mucha gente rechaza el tema de normalizar esta conversación y ya que estamos pues desde nosotras tratando de generar estos cambios y no importa la edad, no importa el género, porque todos somos parte de y todos tenemos que normalizar la conversación. Bueno, me dijiste que ya tienen todo este año un montón de campañas, pero cuéntanos un poco cómo responden los niños en los colegios. ¿Qué dicen cuando te escuchan hablar, cuando están escuchando la campaña? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Bueno, en realidad los niños están súper abiertos a recibir la información. De hecho, valoran muchísimo que vayamos. Nosotros vamos, les pasamos un video, tenemos una psicóloga luego que les habla. En muchísimos colegios ya están permitiendo que la charla sea mixta, en algunos otros todavía es la misma directora la que dice no separen que sea solo para niñas porque este es un tema de niñas y eso es justamente lo que tenemos que derribar. Este no es un tema de niñas, ese es un tema de todos, de niñas, de niños, de adultos, de mujeres, de hombres, y cuanto más todos estemos informados se van a reducir inclusive los casos relacionados a bullying escolar relacionado a la menstruación, ¿no? Porque ya hemos visto, de acuerdo a UNICEF, son prácticamente 60% más o menos de niños que piensan que la regla es algo sucio y da asco. Entonces, justamente es ese chip el que tenemos que cambiar. Y los niños valoran las charlas y se quedan muy agradecidos de poder tener un poquito más de información y educación al respecto, porque son temas que muchas veces no se abordan en casa tampoco. Gabriela Espinar de nosotras estuvo en Las Mañanas con Patricia del Río. Muchísimas gracias por la entrevista.